Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Romanos capítulo 4. Tema 1. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Romanos 4:1. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham? Pablo plantea una pregunta clave para los judíos que descubrió Abraham respecto a la justificación. Él es el modelo del creyente y el patriarca de Israel. Génesis 15:6 será el texto central. Esta frase introduce el argumento de que incluso Abraham fue justificado por fe, no por obras. Pablo usa a Abraham no como excepción, sino como ejemplo de la norma divina. Lo que Abraham halló es lo que todos necesitamos hallar. Nuestro padre según la carne. Aquí Pablo se refiere a la descendencia física de Abraham, es decir, los judíos. Juan 8:39, nuestro padre es Abraham, pero este vínculo étnico no garantiza justificación. Esta frase prepara el contraste entre el linaje carnal y la fe verdadera. Pablo quiere demostrar que el verdadero legado de Abraham no es biológico, sino espiritual. Ser hijo de Abraham es seguir su fe, no solo compartir su sangre. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras. Pablo plantea una hipótesis: si Abraham hubiera sido declarado justo por sus méritos, entonces su salvación habría sido por logros humanos. Pero esto contradice el testimonio bíblico. Esta frase resalta que si las obras justificaran, incluso el patriarca tendría razón para jactarse. Pero como veremos en el verso 3, la Escritura enseña lo contrario. Pablo construye un argumento lógico y teológico a partir de la figura más respetada por los judíos. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si fuera por obras, Abraham podría jactarse ante los hombres, pero nunca delante de Dios. Isaías 64:6, todas nuestras justicies como trapo de inmundicia. Esta frase remarca que ninguna obra humana puede impresionar al Dios Santo. La salvación que permite gloria humana no es la salvación bíblica. La fe, en cambio, pone toda la gloria en Dios. Así, incluso Abraham queda en silencio ante la gracia. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo apela a la máxima autoridad, la palabra de Dios. Su argumento no se basa en lógica humana ni en tradición, sino en lo que está escrito. Mateo 22:29, erráis, ignorando las Escrituras. Esta frase muestra que toda doctrina verdadera debe apoyarse en la Escritura. La autoridad bíblica es suprema en cuestiones de fe y salvación. Pablo quiere que el lector vea que su enseñanza es bíblica, no nueva. Creyó Abraham a Dios. Esta frase, citada de Génesis 15:6, es la clave del argumento: Abraham fue justificado porque creyó, no porque obró. Hebreos 11:8-10 también afirma esta fe activa. La palabra creyó implica confianza absoluta, no mera aceptación mental. Esta frase enseña que la fe salvadora no es genérica, sino dirigida a Dios y su promesa. Abraham tomó a Dios por veraz, y esa fe fue la base de su justificación. Y le fue contado por justicia. El verbo contado, logizomai, es un término contable: se le acreditó justicia que no tenía. 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Abraham no era justo en sí mismo, pero Dios le acreditó justicia debido a su fe. Esta frase revela la esencia del Evangelio: una justicia externa, imputada, recibida solo por fe. Así fue salvo Abraham, y así es salvo todo creyente. Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra. Pablo comienza a contrastar el principio de la fe con el de las obras. Aquí, obra representa a quien intenta ganar justificación por sus propios méritos. Gálatas 3:10,
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta frase enseña que el camino de las obras no solo es ineficaz, sino peligroso. El que confía en sus obras busca que Dios le deba, en lugar de recibir por gracia. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En el sistema de obras, la recompensa se debe, no se regala. Romanos 11:6, si por gracia, ya no es por obras. Esta frase deja claro que la gracia y las obras son caminos excluyentes. Si alguien pudiera ganarse el favor de Dios, entonces Dios no sería generoso, sino empleador. Pero el Evangelio no funciona así, la salvación es un regalo, no un pago. Pablo destruye toda noción de mérito humano. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra. Pablo se refiere a la persona que no intenta justificarse por méritos propios. Esto no implica pasividad moral, sino rechazo al camino de las obras como base para salvación. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta frase enseña que la salvación no es para el que trabaja para ganarla, sino para el que confía en otro. Aquí comienza la verdadera fe, al soltar el orgullo humano. Sino cree en aquel que justifica al impío. Dios no justifica al justo, sino al pecador que reconoce su necesidad. Lucas 18, 13-14, el publicano fue justificado, no el fariseo. Cree, implica una entrega confiada en la obra de Dios. Esta frase subraya el escándalo del Evangelio. Dios no espera que el pecador se reforme antes de recibirlo, sino que venga tal como es. La fe es el medio, y Dios es el que justifica al que no lo merece. Su fe le es contada por justicia. Una vez más Pablo usa el verbo contable logizomai, la fe es acreditada como justicia. Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta frase muestra que la justicia no se infunde ni se produce, se imputa. No es que la fe sea justicia en sí, sino que Dios la cuenta como tal. Así se mantiene su justicia, y el pecador recibe la justicia de Cristo por la sola fe. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Pablo recurre ahora al testimonio de David, otra figura venerada por los judíos. Cita el Salmo 32, 1-2 para mostrar que incluso David celebró la justificación gratuita. Bienaventuranza implica felicidad profunda y espiritual. Esta frase muestra que la justificación no solo es doctrina, sino motivo de gozo. El perdón de Dios trae paz y libertad a la conciencia. David fue un pecador perdonado y lo declaró con gratitud. A quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios acredita justicia no basada en obras, sino en su gracia. Isaías 61:10 me vistió con vestiduras de salvación. Esta frase ratifica que la salvación nunca ha sido por obras, ni siquiera en el Antiguo Testamento. David sabía que no podía justificarse a sí mismo. Esta frase refuerza que la doctrina de la justificación por la fe es consistente en toda la Escritura, desde Abraham hasta David. La salvación ha sido siempre por gracia. Romanos 4:7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pablo cita a David para describir la bendición del perdón. Bienaventurados significa profundamente felices. Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esta frase celebra que la iniquidad, culpa deliberada, puede ser perdonada completamente por la gracia de Dios. El perdón no es parcial ni condicional. Esta bienaventuranza no es para el perfecto, sino para el que ha sido limpiado. Y cuyos pecados son cubiertos. El término, cubiertos, alude a la expiación, donde el pecado era simbólicamente cubierto por la sangre en el sistema levítico. Levítico 17:11, la sangre hará expiación por la persona. Esta frase enseña que el pecado no queda expuesto al juicio divino, sino oculto bajo el sacrificio. En Cristo, ese cubrimiento es definitivo.
No se trata de esconder, sino de remover la culpa por completo ante Dios. Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor. David repite la bendición, enfatizando que el sujeto feliz es aquel sobre quien Dios actúa con misericordia. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esta frase muestra que la verdadera dicha no proviene de la ausencia de pecado, sino de la obra de Dios en favor del pecador. Es el Señor quien otorga la bienaventuranza, no la conducta humana. Dios es el origen de toda justificación real. No inculpa de pecado. La frase significa que Dios no le imputa culpa al creyente, porque ésta ha sido transferida a Cristo. 2 Corintios 5:19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la esencia de la justificación. Dios no ignora el pecado, pero tampoco lo carga sobre el pecador que cree. Lo colocó sobre Cristo. Esta frase revela la seguridad del creyente: si Dios no acusa, nadie puede condenar. Tema 2. La justificación por la fe es para todos, tanto circuncisos como incircuncisos. Romanos 4:9. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Pablo plantea si la dicha del perdón divino, citada por David, se limita a los judíos o si también aplica a los gentiles. Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta frase desafía la idea de exclusividad religiosa. La justificación por fe es tan universal como el pecado. No depende del rito, sino de la relación con Dios por medio de la fe. La gracia no distingue razas ni costumbres. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí Pablo cita nuevamente Génesis 15:6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Él recalca que el fundamento de la justificación fue la fe, no la circuncisión. Gálatas 3:6-7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta frase afirma que el modelo de salvación es el mismo para todos. Dios acredita justicia a quien cree, como lo hizo con Abraham antes del rito. Romanos 4:10. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo, pues, le fue contada? Pablo se apoya en la cronología de los hechos. ¿En qué momento recibió Abraham esta justificación? Su objetivo es demostrar que fue antes del rito de la circuncisión. Génesis 15:6 registra la fe de Abraham como justicia. Génesis 17 describe la institución de la circuncisión. Esta frase invita a examinar la historia bíblica con cuidado. Pablo argumenta con las Escrituras para refutar toda idea de justificación por ritos. Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión. La pregunta tiene una respuesta histórica evidente: Abraham fue justificado mientras aún era incircunciso. Gálatas 3:17 también apoya este argumento. Esta frase destruye la noción de que el rito es requisito previo para la salvación. Pablo demuestra que el favor de Dios llegó antes de cualquier señal externa. Así, la fe es superior a la forma, y la gracia antecede al símbolo. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo responde categóricamente: Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. Esto abre la puerta para que los gentiles reciban la misma bendición. Efesios 2:11-13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta frase confirma que la justificación es por fe, no por costumbre ni ley. El orden es crucial: primero la fe, luego la señal. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y recibió la circuncisión como señal. Pablo declara que la circuncisión fue una señal, no el medio por el cual Abraham fue justificado. Génesis 17:11,
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Las señales no salvan, apuntan a una realidad espiritual. Esta frase enseña que los ritos, como el bautismo o la circuncisión, son visibles, pero no justifican. Son símbolos externos que confirman una obra ya realizada en el interior por la fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión fue también un sello, una marca visible de una justicia ya imputada. 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu. Un sello confirma y autentica, pero no origina la verdad que representa. Esta frase revela que Abraham fue declarado justo por su fe antes del rito. Así, el rito confirma una relación existente, no la crea. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Abraham se convierte en el modelo espiritual para los gentiles creyentes. Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Esta frase amplía la familia espiritual de Abraham más allá del linaje físico. Él es padre de todos los que, como él, creen en Dios. La promesa no está ligada a la sangre, sino a la fe. Por eso, los creyentes gentiles son herederos del mismo pacto, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La intención de Dios es que los gentiles también participen de la justificación por fe. Isaías 45:22, mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Esta frase muestra que el mismo principio de Génesis 15:6 aplica a todos los pueblos. La fe es el único medio para recibir la justicia divina. El camino de la salvación es el mismo para todos, fe en el Dios que justifica al impío. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Abraham también es padre de los judíos, pero no de todos, sino solo de los que creen como él. Juan 8:39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esta frase aclara que el vínculo externo con Abraham no basta. Ser judío no garantiza ser hijo espiritual. Pablo distingue entre la circuncisión física y la verdadera, la del corazón. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo señala que lo esencial es seguir el ejemplo de fe de Abraham, no solo portar el rito. Hebreos 6:12, imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta frase muestra que Abraham es modelo de obediencia y fe, y que ese camino está abierto para todos. No se trata de repetir su señal, sino de vivir su confianza en Dios. Así, la fe une a los creyentes de toda nación en una sola familia espiritual. Tema 3. La promesa de Dios se recibe por la fe y no por la ley. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Pablo explica que la promesa de Dios a Abraham precede a la ley mesaque. Gálatas 3:17, la ley vino 430 años después. Esto demuestra que la base del pacto no fue legalista. Esta frase recalca que la promesa divina se fundó en el carácter de Dios, no en el desempeño humano. La ley no existía cuando Abraham recibió la promesa, lo que prueba que no era su fundamento. De que sería heredero del mundo. La promesa a Abraham incluye una dimensión universal, no solo Canaán, sino bendición para todas las naciones. Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta frase apunta a la expansión del reino de Dios por medio de Cristo. Abraham se convierte en heredero del mundo a través de su simiente, Jesucristo. En él, todas las promesas encuentran su cumplimiento global. Sino por la justicia de la fe. La herencia no se gana por cumplimiento de reglas, sino por la justicia imputada mediante la fe. Filipenses 3:9, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo insiste en que la fe es el canal por el cual el hombre recibe la justicia divina. Esta frase fortalece el argumento, tanto Abraham como su descendencia espiritual reciben promesas por confiar en Dios,
no por guardar una ley que aún no existía. Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son los herederos. Pablo plantea un escenario hipotético: si la herencia dependiera de cumplir la ley, solo los judíos estrictamente observants tendrían acceso. Gálatas 3:18, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Esta frase excluye a los gentiles y contradice el plan de salvación universal. Además, implicaría que la promesa depende del esfuerzo humano y no del carácter fiel de Dios. Vana resulta la fe. Si la ley es el medio para heredar, entonces la fe pierde su propósito. Romanos 11:6, si por gracia, ya no es por obras. Esta frase afirma que fe y ley son principios opuestos, no se pueden combinar sin anularse mutuamente. Si uno puede ganarse la herencia por obras, entonces confiar ya no sería necesario. Pablo defiende con firmeza que la fe es esencial y debe mantenerse como el único canal de justificación. Y anulada la promesa. Si la promesa dependiera del cumplimiento legal, ya no sería una promesa, sino un contrato. Gálatas 3:21, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esta frase destaca que la promesa de Dios es incondicional, basada en su fidelidad, no en la capacidad humana. Convertirla en una recompensa por obras destruye su naturaleza. Por tanto, la gracia y la promesa solo pueden sostenerse si la fe es el único medio. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues la ley produce ira. Pablo enseña que la función de la ley es revelar y condenar el pecado, no salvar. Romanos 7:10, el mandamiento resultó para muerte. Cuando la ley muestra el estándar de Dios, el pecado se vuelve evidente, y la ira divina se activa. Esta frase enseña que la ley no da poder para obedecer, sino que demuestra nuestra culpa. En vez de justificar, la ley intensifica la responsabilidad del pecador. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sin ley, no hay violación legalmente imputable. Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto no significa que no haya pecado en absoluto, sino que no se le puede atribuir como infracción legal. Esta frase resalta que el propósito de la ley es definir el pecado. Por tanto, la herencia no puede depender de ella, porque solo serviría para condenar, no para bendecir. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Pablo concluye que la única forma de mantener la promesa intacta es que sea recibida por fe. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe excluye mérito humano, y la gracia excluye obligación divina. Esta frase revela que el Evangelio preserva la iniciativa de Dios. Si fuera por obras, sería deuda, pero por fe, todo es regalo. Así, la promesa depende de Dios, no del hombre. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La fe como base asegura que la promesa no falle. Hebreos 6:17, Dios quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo. Esta frase enseña que la seguridad de la promesa está en Dios, no en la variabilidad humana. Por la fe, tanto judíos como gentiles pueden recibir la misma herencia. Así, la promesa se cumple a una descendencia múltiple, pero unida por la misma fe. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Pablo incluye a los judíos creyentes, de la ley, y a los gentiles que comparten la fe de Abraham. Gálatas 3:7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta frase muestra que hay una sola familia espiritual, no dos planes distintos de salvación. La verdadera descendencia de Abraham es definida por la fe, no por la sangre. Así se cumple la promesa dada en Génesis 17:5. El cual es Padre de todos nosotros. Abraham es Padre espiritual de todo aquel que cree, sin importar su origen. Romanos 2:29,
el verdadero judío lo es en lo interior. Esta frase unifica a creyentes de todas las naciones bajo una misma paternidad espiritual. En lugar de excluir, el Evangelio incluye. Abraham no es solo figura del judaísmo, sino del creyente universal. Su fe es el modelo que todos estamos llamados a imitar. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Pablo cita Génesis 17:5, donde Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes. Esta promesa incluía tanto descendencia física como espiritual. Gálatas 3:8, en ti serán benditas todas las naciones. Esta frase enfatiza que el alcance de la promesa era global, no limitada a Israel. Abraham es padre de todos los creyentes, de toda nación, por fe. Delante de Dios, a quien creyó. La fe de Abraham fue depositada directamente en Dios, no en medios humanos ni intermediarios. Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta frase subraya la relación personal y directa de confianza entre Abraham y el Señor. Su fe no fue ciega, sino basada en la palabra de aquel que lo llamó. Fue una fe consciente, dirigida al Dios viviente, el cual da vida a los muertos. Pablo resalta el poder creador y resucitador de Dios, aludiendo tanto a la futura resurrección como a la concepción milagrosa de Isaac. Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esta frase muestra que la fe de Abraham descansaba en un Dios que no está limitado por lo natural. Su confianza se sostuvo en la capacidad de Dios para revertir lo imposible. Y llama las cosas que no son, como si fuesen. Dios tiene poder para declarar real lo que aún no existe. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta frase revela que la palabra de Dios tiene autoridad creativa. Abraham creyó en la promesa aun cuando no había evidencia visible. Dios llamó, Padre de Naciones, a un anciano sin hijos, y lo hizo realidad. La fe verdadera cree porque Dios lo ha dicho, aunque no lo vea aún. Tema 4. La fe perseverante de Abraham en las promesas divinas a pesar de las circunstancias. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham ejerció una fe extraordinaria al creer lo que parecía humanamente imposible. Hebreos 11:12, y así, de uno, nacieron tantos como las estrellas. Esta frase describe un conflicto entre la esperanza humana y la esperanza divina. Cuando ya no había razón para esperar, Abraham siguió creyendo. Su fe trascendió la lógica, porque estaba anclada en la promesa de un Dios fiel. Para llegar a ser padre de muchas gentes. La finalidad de su fe era que se cumpliera la promesa divina. Génesis 17:4, serás padre de muchedumbre de gentes. Esta frase muestra que Dios cumple su propósito por medio de la fe de los que creen. Abraham cooperó con el plan eterno de Dios al confiar plenamente en su palabra. Así se convirtió en padre de un pueblo innumerable, tanto en lo físico como en lo espiritual. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Pablo cita Génesis 15:5, cuando Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Esta frase reafirma que la fe verdadera descansa en lo dicho por Dios. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Abraham no creyó en sus sentimientos ni en su circunstancia, sino en la promesa revelada. Esa promesa se cumplió, porque Dios no miente. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. A pesar de su avanzada edad, Abraham no dejó que su condición física apagase su fe. Génesis 17:17, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Pablo recalca que la fe no ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella.
Esta frase enseña que la fe firme no depende de evidencias naturales, sino de la fidelidad de Dios. Aunque su cuerpo decía, imposible, su corazón decía, Dios puede. Siendo de casi 100 años, Abraham tenía alrededor de 100 años cuando recibió la confirmación de la promesa. Génesis 21:5, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Esta frase subraya el nivel de dificultad, no fue una espera breve ni un milagro fácil. La espera prolongada puso su fe a prueba. Pablo señala este detalle para resaltar que la fe verdadera no exige condiciones favorables, sino que persevera. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sara era estéril desde joven y ahora también anciana, lo que hacía el milagro aún más improbable. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara concibió. Esta frase añade otra capa de imposibilidad, no solo Abraham era viejo, sino que el vientre de Sara estaba cerrado. Aún así, Abraham no dudó. La fe genuina no se detiene ante imposibilidades, porque confía en el poder del que prometió. Romanos 4:20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios. La fe de Abraham no fue vacilante, sino firme. Santiago 1:6, el que duda es semejante a la onda del mar. Pablo aclara que Abraham no titubeó en lo esencial, la fidelidad de Dios para cumplir lo prometido. Esta frase enseña que la incredulidad ofende a Dios porque cuestiona su carácter. Abraham no se enfocó en su debilidad, sino en la fuerza de la promesa. Su fe fue confianza firme en lo dicho por el Señor. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En vez de debilitarse, Abraham se robusteció espiritualmente mientras esperaba. Isaías 40 horas y 31 minutos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta frase enseña que la fe madura mientras persevera. Al creer, Abraham glorificó a Dios anticipadamente, antes de ver el cumplimiento. Su fe fue una alabanza viva. Cada día de espera fue una declaración, Dios es fiel. Así, su fe no solo lo sostuvo, sino que honró a Dios. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso. La fe de Abraham no fue superficial, sino total. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Plenamente convencido, indica una seguridad interna inquebrantable. Esta frase enseña que la fe no es optimismo, sino confianza razonable en el carácter de Dios. Abraham conocía al Dios que lo llamó, y eso bastó para sustentar su confianza. La fe firme nace del conocimiento profundo de quién es Dios. Para hacer todo lo que había prometido. La base de la fe de Abraham no fue su deseo, sino la palabra de Dios. Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta. Él creyó que Dios cumpliría exactamente lo que dijo. Esta frase enseña que la fe no se aferra a suposiciones, sino a promesas. Abraham no exigió pruebas adicionales, sino que descansó en la fidelidad divina. Todo lo que Dios promete, Él puede y quiere hacerlo. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por lo cual también su fe. Él, por lo cual, conecta la convicción del versículo anterior con la declaración divina. Génesis 15:6, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta frase enseña que la fe no es meritoria en sí misma, pero es el medio por el cual Dios acredita justicia. Abraham no fue justificado por obras, sino por esta clase de fe firme, rendida y perseverante. Su confianza total fue el vehículo de su justificación. Le fue contada por justicia. Una vez más Pablo usa logizomai, término contable que indica que Dios acreditó justicia en su cuenta espiritual. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta frase concluye que el fundamento de la justificación no es el obrar humano, sino la fe en la promesa de Dios. Abraham recibió una justicia que no era suya, porque creyó en el Dios que justifica. Tema 5. Aplicación a los creyentes. La justicia también es imputada a quienes creen en Cristo. Romanos 4:23.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y no solamente con respecto a él. Pablo afirma que lo sucedido a Abraham no fue un evento aislado ni exclusivo. 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Esta frase enseña que la Biblia no es solo historia, sino enseñanza viva para todos los tiempos. El caso de Abraham no es una excepción, sino un modelo divino de cómo Dios trata con los hombres en toda generación. Se escribió que le fue contada. La declaración, le fue contada por justicia, no solo narra un hecho, sino que establece un principio eterno. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar. Esta frase muestra que lo registrado en Génesis 15:6 tiene relevancia universal. El registro de la fe de Abraham fue escrito bajo inspiración para mostrarnos cómo opera Dios. La justificación por fe es doctrina revelada y documentada. Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Pablo aplica directamente la experiencia de Abraham a los creyentes en Cristo. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esta frase establece que el mismo principio de justificación sigue vigente. Así como Abraham fue justificado por fe, también lo somos nosotros. No se trata de una fórmula antigua, sino de una verdad actual y viva para todo aquel que cree. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe que justifica hoy es la misma en esencia que la de Abraham, confianza en el poder de Dios, específicamente en su obra culminada en Cristo. Romanos 10:9, si creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta frase identifica el contenido del Evangelio, la resurrección de Jesús como prueba de su señorío y victoria. La fe salvadora no es genérica, sino específica, se dirige al Dios que resucitó a Jesucristo, el Señor. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pablo declara que la muerte de Cristo fue sustitutiva y necesaria por causa de nuestro pecado. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús no murió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Esta frase revela el carácter vicario de la cruz. Él fue entregado por el Padre, Juan 3:16, y por nuestra culpa. La cruz es el lugar donde Dios trató con justicia el pecado, satisfaciendo su santidad. Y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es la prueba de que el sacrificio fue aceptado y de que nuestra justificación está asegurada. 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Esta frase enseña que la resurrección no es un simple milagro final, sino parte esencial del Evangelio. Dios resucitó a Cristo como confirmación de que el precio fue pagado en su totalidad. Así como nuestra culpa fue cargada en su muerte, nuestra justicia fue asegurada en su resurrección.